buen día, ya estamos en la 19ª semana del tiempo ordinario. La semana pasada vimos el milagro de la multiplicación de los panes, es la continuación de esa lectura que estuvimos escuchando la semana pasada. Menciona las Sagradas Escrituras que después de que se realizó el milagro de la multiplicación de los panes, Jesús les dice a los discípulos que se suban a la barca y que se vayan y los alcanzan. Y después los alcanza. Hasta está aquí un poco extraño de que si los alcanza muy probablemente había otra barca, pero el Evangelio no nos dice, nomás dice que Jesús les comenta que vayan, que se adelanten, que Él posteriormente va a ir con ellos. Entonces también aquí hay un pequeño punto de reflexión. Nos dicen los estudiosos de las Sagradas Escrituras que aquí estaba haciendo ya el anuncio de su resurrección, así como también Jesús los manda después de la resurrección a predicar el Evangelio. También aquí Él les dice que se adelanten, que Él posteriormente va a ir con ellos. Se van los discípulos, agarran su barca y se echan mar adentro. Pero Jesús se queda despidiendo a la gente, dice, déjenme despido a la gente y yo los alcanzo. También es importante aquí hacer notar que ante todo Jesús es un Dios educado, es un Dios que se ve atento a las necesidades, inclusive antes del milagro, en el milagro y después del milagro. ¿Por qué? Porque todavía tiene la delicadeza de poder despedirlos y hasta darles una bendición, creo yo. Pero Jesús, después de despedirlos, de estar atento a ese punto de no dejarlos simplemente así como que ya el milagro se acabó, no, sino que a lo mejor también tuvieron una plática o una cercanía con Él después del milagro. Jesús, dice las Sagradas Escrituras, que se marchan al monte a solas para orar. Nuevamente nos invita a la oración personal, a una oración que sea nada más Dios y yo. Lo hace Jesús en un monte, lo hace a solas. ¿Por qué? Porque ahí está el encuentro que tenemos con Dios. Los que estamos a lo mejor en una oración constante sabemos que tenemos que tener un momento a solas para poder concentrarte, para poder tener esa intimidad con Jesús y poder expresar todos nuestros padecimientos, todas nuestras dudas, preguntas, miedos. Entonces, aquí es cuando se tiene ese encuentro con Dios en una intimidad, y si Jesús lo hacía siendo el Hijo, entonces nos hace esa misma invitación a nosotros, que vayamos a ese momento que estamos solos, en ese momento en que nos encontramos necesitados de ir al encuentro con Jesús. Después de esto, los discípulos ya estando mar adentro, lejos de la tierra, lejos de lo que está firme, también la barca es sacudida por olas. También hay un viento que era contrario, nos dice las Sagradas Escrituras. Entonces los discípulos, aquí es importante hacer notar de que no era la primera vez que iban a mar adentro, que estaban en el mar, que iban como grupo a un encuentro con Dios, pero aún así tenían miedo, tenían incertidumbre. Y más aún cuando Jesús se les acerca y se les acerca de madrugada, pero caminando, ¿ok? Menciona caminando, no menciona que venía surfeando, no, para nada. Venía caminando. Entonces, cuando lo ven caminando sobre el mar, los discípulos, claro, a lo mejor lo que hubiéramos hecho todos, de que lo ven y dicen, caray, o sea, ¿cómo les estás haciendo para caminar y no te estás hundiendo? Entonces, lo primero que se les viene a la mente, en la oscuridad, y les digo como experiencia también personal, en la oscuridad vemos muchas cosas. Vemos que a lo mejor pasó una persona, vemos que un árbol lo confundimos con alguien que está necesitado, confundimos un alto con un palo, con un árbol. Entonces está de madrugada, Jesús llega y lo primero que se les viene a la mente a los discípulos es un fantasma. Pues Jesús a lo mejor hasta se rió de que se asustaron porque pensaron que era un fantasma. Pues no, nada que ver. Entonces el primero que se levanta es Pedro, como siempre, el que era el aventado, el que hablaba, el que se arriesgaba a tomar decisiones, era el más comprometido con todo, y le dice, si eres tú, mándame hacia ti, caminando sobre el agua, claro. Y Jesús dice, sí, claro, camina, entonces ven a mí. Cuando se va acercando Pedro con Jesús, va muy bien caminando sobre el agua,
pero al momento en que le pierde la mirada, al momento en que empiezan las dudas, al momento que empieza esa incertidumbre de que si verdaderamente está caminando sobre el agua, se empieza a hundir. Y es a lo mejor hasta gracioso ver a un Pedro que siendo pescador, sabiendo nadar, lo primero que dice, le pide auxilio, dice ayúdame porque me estoy hundiendo. Lo más seguro es que sabía nadar, pero se sintió frágil, se sintió inseguro de que pues ya no estaba llegando a su objetivo, que en este caso era Jesús. Lo menciono porque hace aproximadamente 2 años fuimos a Puerto Vallarta y nos tocó ir a una islita, y cuando íbamos a la islita tuvimos que caminar un poquito para alcanzar la barca, y pues sí estaban las olas moviendo la barca, estaba el viento. Entonces pues sí, uno sin experiencia, uno sin conocer el mar, caminábamos, pero era un poquito, eran unos 2 metros, 3 metros, y se movía la barca. Entonces pues los que sí sabían se sostenían muy bien sobre la barca, te daban la mano y te subían. De hecho es algo que a mí me sorprendió, de que había unos niños como de 8, 9, hasta 12 años, y los niños en el mar así como peces en el agua, o sea, se metían, salían, y nos veían así como que mira, estos miedosos no pueden caminar 2 metros para subirse a la barca, y nosotros echándose maronitas, pero muy felices en el agua, pero sin miedo. Les pongo este ejemplo porque siendo Pedro de una ciudad, de una población donde estaba cerca del mar, lo más seguro es que él también estuvo como estos niños nadando, brincando, o sea, todo lo hacían en el mar sin miedo. Entonces cuando se empieza a hundir, que Pedro le habla, le dice, sálvame Jesús. Aquí me sorprende que pudo haber nadado muy bien, pero no, o sea, esa mirada hacia Jesús es lo que le da miedo, eso es lo que flaquea. Entonces Jesús dice, a ver, dame la mano, y lo levanta, o sea, hasta cuando empieza, le ha de haber dicho, hombre de poca fe, lo levanta y empiezan o se suben a la barca. Esta es una representación clara de las situaciones que nosotros tenemos. En ocasiones esa lejanía de la tierra, de eso firme que nosotros tenemos, esas olas que nos mueven, ya sea problemas, ya sea preocupaciones, ya sea a lo mejor una incertidumbre en alguna situación que tenemos, un miedo que tenemos, perdemos la vista hacia Dios que nos da la mano, ese Dios que nos dice, vengan a mí, pero vengan conmigo con fe, vengan conmigo seguros de que yo les voy a dar ese consuelo, esa fortaleza para que ustedes sigan adelante. Ahorita estamos viviendo una época que debemos tal vez aumentar un poquito más nuestra oración, de aumentar esa oración para que nuestra fe crezca, para que nuestro compromiso con Dios siga adelante. Muchas de las personas que conozco me dicen, es que yo no sé orar, yo no sé cómo puedo, el rosario se me hace aburrido, ahorita no hay misas, y las misas que son virtuales, pues me siento en el sillón, estoy comiendo moscas, y no, o sea, se me complica. Yo sí necesito o quiero tener una relación con Dios más estrecha, pero no sé cómo rezar. La escuela principal, y esto nos lo enseñaron una orden religiosa de Yucatán, es el Salterio. La escuela por excelencia para la oración son los salmos. De hecho, hasta el mismo Jesús, estando en su lecho de muerte, los rezaba, recurría a esta escuela de oración. Eli, Eli, lema sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo es tomado desde el Salmo. Entonces, si no sabemos orar, empecemos a rezar los salmos, aunque no entendamos, vámonos a los comentarios, vamos a empezar a nutrirnos de los salmos. Es la oración la mejor que conozco para empezar a rezar a Dios. Entonces, si no tenemos el hábito, podemos recurrir a los salmos, que es una hermosura, y podemos orar a Dios. Bueno, entonces esto es todo por mi parte. Muchísimas gracias por estar aquí siguiéndome en las prédicas. Nos encomendamos a nuestra Madre diciendo, Dulce Madre, no te alejes, tú viste a mí no partes, ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Cúbranos con tu manto, que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias, adiós.